Buenos días, ¿tienen acceso a la pantalla? Doctor. Bien, culminaremos la revisión de aparato respiratorio. Hablaremos de tráquea, bronquios y pulmones. La tráquea, jóvenes, es una continuación de la estructura que revisamos últimamente que se llama laringe. Y específicamente a la estructura que le continúa de la laringe es el cartílago cricoides. Entonces, como es una continuación, la tráquea respecto a la región cervical tiene una ubicación anteromedial. La estructura que está por detrás de esto, la tráquea, es el esófago y por delante a quien tiene, obviamente al esternón. Ahora, en cuanto a, si bien es cierto, tiene una disposición vertical aparentemente recta, pero se va ligeramente de anterior a posterior. No sé si me dejo entender con esto. Y además, ustedes tienen que recordar que la disposición del esternón tiene una disposición contraria a la tráquea. O sea que de anterior, o sea, el manubrio está más pegado en sí a la columna vertebral y la apéndice sifoides está más alejada de la columna vertebral. Entonces, como tienen dirección opuesta, para emplear el término así, entonces hay más espacio de separación dependiendo si se trata de los primeros anillos traqueales o de los últimos anillos traqueales respecto a la disposición del esternón. Así, por ejemplo, la región más superior de la tráquea respecto a la piel solamente hay una distancia de 1.8 centímetros. La horquilla ya está más alejada. O sea, cuando ya estamos en la horquilla en sí del esternón, respecto a la tráquea hay una distancia de 4.5 centímetros. Y más en su segmento inferior, estos últimos anillos traqueales respecto a la superficie del esternón los separa una distancia de 7 centímetros. Entonces, en buena cuenta, ese espacio es explicado así, menor en la región superior, mayor en la región inferior, considerando la disposición de ambas estructuras. En cuanto a la forma de la tráquea, tiene una forma cilíndrica, ¿ya? Y tiene zonas de declives respecto a las relaciones anatómicas que establece con quién, fundamentalmente sus primeros anillos traqueales con la glándula tiroides y hacia abajo, como ustedes están viendo, con la aorta. ¿Qué longitud promedio tiene la tráquea? La longitud promedio, sin hacer la diferenciación entre ambos géneros, es de 9 a 12 centímetros. 11 centímetros para el caso de la mujer y 12 centímetros en el caso del varón. Si comparamos esta longitud de la tráquea respecto a la estructura que está por detrás, que es la columna vertebral, la ubicación sería desde C6, o sea, donde termina la laringe, hasta T4 o T5. Esta variación, por supuesto, es explicada por la constitución individual del individuo y la estatura del individuo. Si tiene un diámetro, jóvenes, o sea, si tiene una longitud, perdón, también tiene un diámetro transverso, y el diámetro transverso es de 15 a 20 milímetros. Estas dimensiones que les estoy alcanzando son dimensiones en el adulto promedio. Y el diámetro antero-posterior, o sea, de adelante hasta la más región posterior de la tráquea, es de 10 milímetros. Entonces, esas son las longitudes y los diámetros que tiene la tráquea. Ahora, la constitución es a expensas de que anillos cartilaginosos. Y estos anillos, a su vez, como ustedes lo están viendo en el esquema, circularmente tienen que
la presencia de ligamentos anulares que cierran esos espacios. Eso que acabo de comentarles es en la región anterior y en sus regiones laterales, mas no en la región posterior. En la región posterior, jóvenes, existe la carencia. No hay cartílago en cada anillo traqueal. Entonces, ¿qué hay acá? Es reemplazado por una capa fibrocartilaginosa, donde inclusive que hay musculatura lisa conformante en la estructura en general de la tráquea. Hay mucosa, por supuesto, y no solamente acá, sino en toda la parte interna del lumen traqueal, y hay glándulas, esas glándulas fundamentalmente en esta región posterior. ¿Listo, jóvenes? Entonces, por eso en la descripción general de la tráquea dicen conformados por la superposición de varios anillos traqueales, pero de estos varios anillos son incompletos. Y la carencia de cartílago, como bien lo acabo de escuchar ustedes, es en la región posterior. Ahora, si tiene un inicio, que es la continuación con la laringe, y hay otra membrana ahí que es la membrana cricotraqueal, que ya lo hemos revisado al describirles laringe, tiene una región de término que topográficamente con la columna vertebral es T4 o T5. Eso es externamente. Internamente, la estructura que sirve de delimitación anatómica es esto, jóvenes. Una prolongación cartilaginosa como un espolón a este nivel, que se llama la carina traqueal. Como les vuelvo a repetir, es una cresta cartilaginosa que hace que la tráquea se divida, o sea, esta es una vista superior de la tráquea, que se divida ya en ¿qué? Bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. Entonces, dos parámetros para hablar de el lugar donde termina la tráquea. Topográficamente con la columna vertebral T4 o T5, dentro del mismo lumen, la carina traqueal. Y después ya viene la separación en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Esto ocurre, vuelvo a repetir, a nivel de T4 o T5, y ambos forman un ángulo de separación, ambos bronquios principales, que en promedio es de 70 grados, y aquí inclusive algunos describen que hay la presencia de un ligamento interbronquial. Entonces, esta es la configuración que tiene el lumen de la tráquea, jóvenes, y el promedio de anillos traqueales que configuran la tráquea es de 16 a 20 anillos cartilaginosos incompletos. La altura de cada anillo traqueal en promedio es de 2 a 4 milímetros y de bordes totalmente irregulares, no son así lineales como ustedes lo están viendo en el esquema. Y la estructura que une los diferentes anillos son ligamentos constitutivos en el tejido de la tráquea. Toda la parte interna está recubierta de mucosa, y por fuera de la mucosa la presencia de musculatura lisa. Esto aún se caracteriza por tener glándulas y un esquema representativo de cada anillo traqueal, jóvenes lo tienen acá. Pues esta es la región posterior. Este es un anillo traqueal individualizado, ¿no es cierto? Este es el tejido conectivo propio en la superposición de los diferentes anillos traqueales. El mismo anillo traqueal incompleto en la región posterior, que le continúa internamente a cada anillo traqueal. La capa mucosa, donde hay la presencia de inclusive fibras elásticas, arterias, nervios, epitelio de recubierta, glándulas. Y en la región posterior, ¿qué hay? No hay cartílago primeramente.
hay la proliferación de glándulas y hay después el resto de estructuras que hemos comentado en la mucosa de la tráquea. Y aquí también está la musculatura, ¿no? Entonces, este es el músculo que trabaja, jóvenes, cuando hay procesos bronquiales, o sea, edemas de la tráquea y condiciona lo que es tos y la estructura anatómica que entra en funcionamiento conjuntamente con fibras elásticas para expectorar es esto. Obviamente aunada la inervación respectiva. Y este es un esquema, jóvenes, es una foto producto de un examen que se llama broncoscopía. Esta es la carina, el espolón que les dije cartilaginoso en el lumen de la tráquea que indica en término de la misma y después la división en bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. Entonces, hasta ahí la descripción como estructura traqueal. Ahora hablemos de las relaciones anatómicas. Entonces, las relaciones anatómicas van a ser diferentes, bien hablemos de la tráquea en su región cervical o en su región traqueal. Entonces, la primera relación anatómica que anteriormente establece la tráquea es con sus 2 o 3 primeros anillos traqueales y específicamente con esta superficie de la glándula tiroides que se llama el istmo de la glándula tiroidea. Además, a este nivel, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente, si está la glándula, van a estar las venas y arterias tiroideas y los músculos ya descritos, que son los músculos infratiroideos. Y si seguimos descendiendo, jóvenes, ya pegado a la horquilla del esternón, ¿qué vamos a encontrar? Un espacio donde hay la proliferación de ¿qué? De venas, fundamentalmente la vena tiroidea inferior y las venas yugulares anteriores y el nervio laríngeo recurrente que está lateralmente a esta estructura, que es el espacio tráqueo-esofágico. Entonces, eso es menester tenerse en consideración cuando jóvenes, cuando hay insuficiencia respiratoria alta o obstrucción de la vía aérea alta, ¿qué hace? Se hace un procedimiento que se llama traqueostomía a este nivel. Y para hacer ese procedimiento, jóvenes, obviamente uno tiene que saber la disposición de la tráquea y con qué estructuras están relacionadas a ese nivel. Y lateralmente la tráquea, por supuesto, va a estar en relación con este paquete vasculonervioso que ustedes ya conocen, conformado por la carótida yugular interna y el nervio que es el 10º par craneal. Otro esquema más representativo de lo último que acabo de comentarles es esto, jóvenes. Este es un corte sagital, este es una vista anterior de la tráquea. Y aquí está esto a este nivel la tráquea. Y para que ustedes puedan identificar las relaciones más específicas. Por ejemplo, ¿cuál es lo más anterior que tiene la tráquea? La fascia pretraqueal. Luego están la estructura muscular, los músculos que ya se los dije, los infratiroideos. Y esto a su vez está envuelto en lo que ustedes ya saben que es la fascia cervical media y profunda. La glándula que les dije que es específicamente el istmo de la glándula tiroidea que está en relación con el segundo, tercero, algunos dicen hasta el cuarto anillo traqueal. Y en las regiones laterales, como lo están evidenciando aquí, son primero con la glándula o con los lóbulos de la glándula tiroidea, la misma vena tiroidea inferior, el paquete vasculonervioso que también se los comenté, y en la región posterior, jóvenes, relacionado con el esófago. En una vista lateral, aquí tienen, y para que observen aquí que esta relación anatómica importante que tiene la parte lateral de la tráquea y específicamente en el surco tráqueo-esofágico, y ahí está ubicado el nervio laríngeo recurrente, nervio que después va a llegar a la mucosa de la laringe, inclusive no solamente la mucosa, dar la inervación respectiva a las cuerdas vocales.
Lo mismo acá, jóvenes, pero si ya descendemos a la región torácica, jóvenes, estamos a este nivel, ya en los últimos anillos traqueales, va a estar en relación con el manubrio del esternón. Unos comentan también la presencia aquí de restos de lo que es la glándula timo, glándula que involuciona a medida que se transcurre en la cronología. Luego está el tronco venoso brachiocefálico, los troncos arteriales, sin el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva, existen a este nivel plexos en relación a la cadena vegetativa y estructura linfática, como están viendo ustedes estos porotitos a este nivel. Estas últimas, vuelvo a repetir, son relaciones en la porción torácica de la tráquea y anteriormente. Y lateralmente, ¿con quién se relaciona? Van a ser diferentes, bien hablemos de la región derecha o izquierda. Si es el lado derecho, obviamente va a estar relacionado con el pulmón del lado derecho, la vena brachiocefálica, la vena cava superior, el vago que desciende, específicamente aquí el frénico para llegar al diafragma, la vena ácigos mayor, y si es en el lado izquierdo, jóvenes, va a estar en relación pues con el callado de la aorta, la carótida común izquierda y el otro nervio laríngeo recurrente obviamente del lado izquierdo. Y hacia atrás en la región esofágica, perdón, torácica, se relaciona con el esófago. Y la relación específica que establece con el esófago, jóvenes, es así. Mediante tejido fibroelástico y la superficie específicamente de la tráquea relacionado con la superficie anterior del esófago, acá por supuesto está traccionado el esófago, es la región posterior de la tráquea donde no hay anillos cartilaginosos. Ahí está reemplazado por ese tejido que ya les comenté. Y la razón es obvia. Imagínense ustedes anillo traqueal en la región posterior y después pase el bolo alimenticio, jóvenes. No. Esa es la razón por la que la tráquea a este nivel no tiene la presencia de anillos traqueales. Ya sabemos, jóvenes, que la bifurcación o el término de la tráquea es a nivel de la T4 o T5 y después viene, o si es el lumen, la carina. Y esta parte más inferior de la tráquea, jóvenes, ya tiene relación con el pericardio, hoja serosa que recubre al corazón, y más estrechamente relacionado con las aurículas y la bifurcación de la arteria pulmonar. Pues ahora es menester que nos acordemos de dónde se origina la arteria pulmonar y hacia dónde se dirige. Entonces, si hacemos un resumen, jóvenes, de las relaciones de la tráquea en su región cervical, en la región torácica, su superficie anterior de esta última, la superficie posterior y lateralmente, ahí tienen el resumen, jóvenes, de lo que hemos hablado. Ahora, acá más de cerca lo que les he comentado, pero aquí para describirles la irrigación de la tráquea, jóvenes, que está a expensas sus anillos más superiores por la arteria tiroidea inferior, y más inferiormente va a estar en relación con la ramitos de la aorta torácica, y también ramos ya como está, digamos, a nivel de su bifurcación con ramos de arterias bronquiales. ¿Qué viene, jóvenes, después del término de la tráquea? La división de la misma tráquea
en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y esto, como ustedes, la división saben a qué nivel ocurre. Y si hacemos una topografía con otras estructuras de la caja torácica, muy aparte T4, T5 en la región posterior, anteriormente la proyección es a nivel de la sexta costilla. ¿Listo? ¿Y dónde termina? Ahí se inicia los bronquios principal derecho e izquierdo. ¿Y dónde terminan? Ambos terminan en la configuración de lo que es el hilio pulmonar. Hilio pulmonar, ya ustedes saben, son estructuras anatómicas que bien ingresan, en este caso al pulmón, o bien salen del parénquima pulmonar. Ahora, ya les dije la descripción de la tráquea en cuanto a su relación con la columna vertebral y más con lo que es el esternón, pero se describe también que tiene cierta orientación hacia el lado derecho. Cierta orientación. Y se dice que va de atrás un poco hacia adelante a este nivel. Entonces, eso da la configuración de que este bronquio principal derecho tuviese una disposición más anterior en comparación con el bronquio principal izquierdo. Entonces, ahí ya tiene una primera diferencia en cuanto al bronquio principal derecho e izquierdo. Entonces, la otra diferencia es la oblicuidad. Esto es más vertical y esto tiene una disposición más horizontal. Entonces, por eso se dice que el bronquio principal derecho, por esta dirección oblicua que tiene, como si fuese una continuación en sí de la tráquea. Y esto también es explicado a jóvenes cuando se hacen procedimientos quirúrgicos y para poder anestesiar al paciente se utiliza la anestesia general inhalatoria, donde les colocan un tubo al paciente, obviamente a través de la cavidad bucal, laringe, tráquea. Digamos, cuando el que se forma en anestesiología, lo primero que hace es que se le va, disculpen la expresión, el tubo endotraqueal al bronquio principal derecho, por la posición y relación que tiene el bronquio principal derecho respecto a la tráquea. Pero eso ya después a medida que se va formando el anestesiólogo, ya va adquiriendo la destreza para poder identificar carini y poder diferenciar bien. Obviamente estoy hablando cuando se hace cirugía de tórax y bloquear un campo pulmonar. Entonces, dos diferencias: la oblicuidad, la disposición y el calibre, jóvenes. El diámetro del bronquio derecho tiene 15 a 16 milímetros y el diámetro del izquierdo de 10 a 11 milímetros. El derecho tiene una longitud promedio de 20 a 25 milímetros, mientras que el izquierdo tiene mayor longitud, 45 a 50 milímetros. Si es así, por tanto, quien va a tener más anillos traqueales es este bronquio principal izquierdo. Se describen 9 a 12 anillos cartilaginosos, mientras que el derecho solamente tiene 6 a 8. Este bronquio se describe como si tuviese una forma de una concavidad ligeramente hacia arriba, mientras que el bronquio principal izquierdo no es totalmente horizontal, sino ligeramente como si fuese una S itálica. Entonces, ahí las diferencias en cuanto a dirección, calibre o longitud, la diferencia en número de anillos traqueales y la forma o la disposición de estos dos bronquios. Aparte de eso, jóvenes, las relaciones anatómicas van a ser diferentes, que las vamos a describir más adelante. Pero una relación anatómica importante que debe tenerla desde ahora y no olvidarse nunca es que el bronquio principal derecho es cabalgado, así lo describen jóvenes, o sobre este bronquio, ¿quién transita?
el callado de la vena ácigos en el lado derecho, mientras que el bronquio principal izquierdo es cabalgado por el otro callado, que es el callado de la aorta. ¿Listo, jóvenes? Ahora, explicación inicial que le dan al mayor diámetro del bronquio principal derecho, porque dice que debe llegar más flujo de aire, porque tiene más espacio, entre comillas, el pulmón derecho, mientras que el izquierdo tiene menor capacidad. ¿Por qué? Porque dicen que quien le roba espacio es la silueta cardíaca a este nivel. La otra explicación respecto a la longitud. ¿Quién, entre comillas, lo aleja de la línea media a ambos pulmones? En la silueta cardíaca. Por tanto, tiene que tener más longitud, más recorrido el bronquio principal izquierdo antes de introducirse al ilio pulmonar, a diferencia del bronquio principal derecho. Y en cuanto a sus relaciones, bueno, acá siguen teniendo las diferencias, jóvenes, y algunas relaciones anatómicas. Ya les dije, el bronquio principal derecho es más corto, 3 centímetros, vertical, el otro es más horizontal, más largo. La relación anatómica también se los dije. Ahora, en cuanto a la arteria pulmonar, jóvenes, pasa entre la vena cava superior y la aorta. Y las venas pulmonares van a estar unidas hacia abajo, jóvenes. Entonces, una cosa es arteria, la que nutre al parénquima hepático, y la otra es la arteria, la que lleva la sangre con la intención del proceso de hematosis a este nivel. Y lo que ocurre en cuanto a estructura y relaciones con el bronquio principal izquierdo, jóvenes, acá es más largo, disposición más horizontal, está prácticamente lo mismo que les he comentado en los anteriores esquemas. La arteria pulmonar izquierda pasa por arriba y delante del bronquio, y esto es más evidenciable cuando hablemos de la conformación en sí del ilio pulmonar. Esto específicamente es el ilio pulmonar jóvenes izquierdo, y aquí está el ilio pulmonar derecho. Acá nuevamente Ahora, ¿qué ocurre después de la conformación de los bronquios principal derecho e izquierdo? Ahí no queda, jóvenes. Luego viene la división de estos mismos bronquios, ¿en qué? En bronquios lobares, superior, medio e inferior. En el caso, ya estamos haciendo la división bronquial dentro del parénquima hepático, pulmonar, porque esto es fuera del pulmón, igual esto. Entonces acá hay 3 bronquios lobares, en el izquierdo solamente hay 2, superior e inferior. Después, estos bronquios lobares, ¿en qué se dividen? En bronquios segmentarios, superiores, medios e inferiores. Igual acá. Segmentarios superiores, así, medios e inferiores. Con esto indirectamente les estoy diciendo que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, que después lo vamos a revisar, y el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos. Después de la división segmentaria que viene, jóvenes, viene otras divisiones más. Obviamente, a medida que se va dividiendo, la estructura bronquial va disminuyendo en diámetro, jóvenes, y va disminuyendo su constitución en sí. Y se describe inclusive la división hasta de octavo orden. Y a ese nivel más o menos estamos en el nivel ya del broncolobulillar, que es la estructura más fina en la configuración o constitución del pulmón. Aquí esos bronquiolos jóvenes, donde ya se produce realmente el intercambio gaseoso,
tienen la carencia de cartílago. Y no solamente la carencia de cartílago, sino la carencia de glándulas. Pero la mucosa de recubierta que tiene, se describe que aún hay la presencia de estructura ciliar. Y lo que predomina en el entorno de estos lóbulos últimos, jóvenes, luego se los muestro en el esquema, la presencia de plexos arteriovenosos. Y en cuanto a la configuración de la capa muscular que hemos comentado, jóvenes, en la configuración de la división bronquial, se dice que hay la predominancia a nivel de las divisiones. Por ejemplo, acá en la división de bronquio principal a bronquio segmentario y de bronquio segmentario a bronquio lobar y después a bronquio segmentario. Y esto es lo que explicaría, jóvenes, desde el punto de vista fisiológico, el desencadenamiento de los procesos asmáticos en algunas personas. Y aquí tienen la división completa, jóvenes, con colorcitos para que ustedes puedan diferenciar. Y esto mismo después va a servir de patrón para hablar de segmentos pulmonares. Y esto es, en este esquema, jóvenes, está representado el árbol bronquial. Y la división última es a nivel lobular. Y a nivel lobular, jóvenes, ya tenemos el acino pulmonar. Y este acino pulmonar, jóvenes, que tiene una cantidad por medio de 404 millones, que se dice que si se extendiese la superficie acinar de los pulmones, se llegaría más o menos, dependiendo de la constitución, hasta 120 metros cuadrados. Entonces, aquí es donde se produce el intercambio gaseoso, jóvenes. Entonces, a esto le consideran la unidad anátomo-fisiológica o la razón de ser en sí de los pulmones, porque aquí es donde se produce la hematosis respectiva. Entonces, en la descripción dicen que hay un árbol bronquial y hay un árbol alveolar. Y el árbol alveolar está conformado por los bronquiolos respiratorios, los conductivos y estos sacos alveolares. Y el resto de la estructura, que no está considerado en el árbol alveolar, obviamente es el árbol bronquial. Y este árbol bronquial, jóvenes, solamente sirve para la conducción de aire. Y cuando digo conducción de aire es entrada y salida de aire. Y donde realmente se produce el intercambio gaseoso, vuelvo a recalcar, es en esta estructura, el árbol alveolar, que en conjunto recibe la denominación de acinos. Un esquema más de cerca lo tienen acá, jóvenes. Acá ustedes están viendo la alta presencia en la superficie de plexo arteriovenoso. Entonces, esto es lo más fino, digamos, en la estructura en sí del pulmón. Entonces, se describe de que el conjunto de acinos que forman los lobulíos. Los lobulíos que forman el segmento pulmonar. Y los lóbulos, un ratito, por favor. Aló. Entre 10 y 19 parece. Sí, yo lo llamo antes de ir. Ya mejor, ya, 2 en punto. Ya está bien. Ya está bien. Ya. Listo, ya. Nos comunicamos minutos antes. Yo lo llamo y le digo, sí, en mi casa. Ya está, ahorita voy a. Disculpe, chicos. Como les decía, el conjunto de acinos determina la presencia de lobulíos. Estoy haciendo la descripción de la conformación del parénquima hepático, jóvenes, de lo más fino en estructura a lo más grueso. Entonces decía, lobulíos conforman los segmentos a su vez conforman los lóbulos y los lóbulos conforman todo el pulmón. Acá tienen otro esquema de lo mismo, jóvenes.
Y aquí está la división de que hemos comentado. Lo último es el acino, y los sinos no tienen acá, donde están los alveolos, los sacos alveolares y el conducto alveolar. Y esto es el bronquiolo respiratorio, y después ya viene la división más gruesa, donde ya solamente se hace el flujo de aire nada más, más no la hematosis. Entonces, en buena cuenta, jóvenes, ya hemos hablado de algo del pulmón, pero del pulmón en cuanto a qué, a la división bronquial o la estructura bronquial intraparenquimal. Intraparenquimal. Lo extraparenquimal de bronquio solamente es el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Ahora hablemos, jóvenes, de esto que se llaman los pulmones. Dos estructuras de la misma característica, obviamente ubicados como víscera conformante de la caja torácica, y dentro de la caja torácica están ubicados ¿qué? Lateralmente a este espacio que se llama, jóvenes, para que no se me duerman, ¿cómo se llama este espacio? Mediastino. Mediastino, jóvenes. Mediastino. Y a su vez, ambos pulmones, jóvenes, disculpen la expresión, pero para que se entienda, están encerrados, protegidos por una bolsa serosa que se llama pleura. Y la estructura que se adhiere a la superficie del parénquima pulmonar y le da una característica de ser lisa, lustrosa, brillante, es la pleura visceral. ¿Qué forma tienen los pulmones? Se le describen como una forma cónica de base inferior y vértice superior. Y en cuanto a volumen que tienen cada uno de estos dos pulmones, jóvenes, se describe que el derecho tiene mayor volumen. Se habla de medidas inclusive 875 centímetros cúbicos y solamente 750 en el pulmón del lado izquierdo. Por tanto, si hay variación de este volumen, obviamente hay variación también en la capacidad de aire inspirado. Entonces, el promedio de aire inspirado es de 1600 y de 1300 en la mujer. ¿Hay diferencia entre un pulmón del niño y un pulmón del adulto? Claro que sí. El pulmón de niños jóvenes, cuando todavía está en la etapa embrionaria, prácticamente está colapsado porque no hay mecanismo respiratorio. Y si a este pulmón que no ha respirado uno lo pone en una superficie con agua, obviamente se va a hundir por el peso. Pero es diferente cuando ya el niño respira, esta estructura tiene aire. Y si hace lo mismo en una superficie de agua, no se va a hundir por la presencia del aire. Entonces ahora, el pulmón del niño generalmente se le describe como una coloración semejante a la del hígado en el recién nacido. Y después cuando respira, ya en el niño todavía que hace sus primeros mecanismos respiratorios rosadito. Pero a medida que transcurrimos en la cronología, jóvenes, la superficie del parénquima pulmonar cambia. Se torna medio grisáceo, inclusive con puntos negros en alguna superficie. ¿Y es producto de qué? De la acumulación de carbón, dicen, en el pulmón, producto de esto que tanto se habla, la contaminación ambiental. ¿Tiene un peso promedio? Sí. Se describe un peso promedio en general para los dos pulmones de 1100 gramos, 600 para el lado derecho y 500 para el lado izquierdo. ¿Hay volumen de aire en la superficie pulmonar? Sí, jóvenes. Se dice que más o menos en promedio hay 4 a 5 litros de aire. Pero de esta cantidad de aire, jóvenes,
Y esto se lo van a explicar mejor a ustedes cuando, en fisiología. Porque hay aire, jóvenes, que está permanentemente, se intercambia así en cada proceso respiratorio y que fundamentalmente está a nivel de la tráquea. Eso se llama un aire del espacio muerto, porque está solamente ahí, más nunca llega al parénquima pulmonar para el mecanismo de la hematosis. Luego se habla de un volumen circulante de aire, un volumen de reserva, un volumen de aspiración máxima, un volumen de expiración también máximo. Todo eso se lo van a explicar a ustedes en fisiología, pero tienen que saber que existe eso y que todas estas cifras de la inspiración máxima, volumen de aire, de la expiración máxima, todo eso se determina mediante un procedimiento que se llama la espirometría y que lo hacen los neumólogos. Acá tienen en otra imagen los pulmones jóvenes, pero ya relacionado con las vísceras que están presentes en el mediastino. En cuanto a la consistencia en sí del pulmón es totalmente diferente, jóvenes, si comparamos con la consistencia hepática. El hígado es semiduro, no se deja de deprimir fácilmente, mientras que el pulmón sí. A una ligera presión se deprime y es un poco difícil que recobre nuevamente su morfología y solamente va a recobrar cuando hay la presencia de aire. Y además, cuando se hace mucha presión, jóvenes, es como si, digamos, uno tiene la sensación de que estuviese rompiendo bolsitas de aire, así como las esponjitas que tienen globitos inflados, igual. Ese mecanismo se llama la crepitación. Y recobra su configuración con la presencia de aire, pero también gracias a la presencia de tejido elástico en la configuración del pulmón. Entonces, les dije que tiene la forma de una pirámide, aquí está la base de la pirámide, el ápice o vértice de la pirámide, tiene una cara medial, una cara costal, prácticamente siguiendo la configuración de la pared costal, y tiene una cara diafragmática. Vuelvo a repetir, mediastínica, diafragmática o lateral o costal. Ahora, en estas paredes así comentadas, jóvenes, ustedes están viendo unas líneas. Eso no son solamente imaginación del que hace el esquema, jóvenes. Esas son cisuras. Y estas cisuras son tabiques que delimitan los lóbulos. Acá estamos específicamente en el parénquima pulmonar derecho de la cisura o fisura horizontal. Entonces delimita inferiormente al lóbulo superior derecho. Y que esto lo vamos a ver un poquito más adelante con más detenimiento. Ya para que ustedes vean algunas relaciones anatómicas en su cara mediastinal y en su vértice o ápex. Aquí está mejor esquematizado, jóvenes, esto que les decía, la cara costal o lateral del pulmón, en este caso el derecho, y aquí están las cisuras, de la cisura horizontal, la cisura oblicua, y solamente hay una cisura oblicua en el lado izquierdo. Por tanto, estas cisuras que están presentes, evidenciables en la cara costal, ¿qué hace? Delimita lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior en el caso del pulmón derecho, y solamente un lóbulo superior y un lóbulo inferior en el pulmón izquierdo. Ahora, ¿qué estructura está presente fundamentalmente aquí, en estas cisuras, y delimitar el lóbulo? Les dije al inicio que la recubierta que tiene externamente el pulmón y que se adhiere a esta superficie es la pleura visceral. Pues entonces, jóvenes, esta pleura visceral se introduce en estas cisuras. Así, separa el superior, medio e inferior. Y obviamente aquí en el lado
izquierdo hace lo mismo, la pleura visceral. Perdón, es bien digo visceral. Ahora, se comenta de que esta cisura oblicua más o menos se inicia a 6 o 7 centímetros por debajo del vértice pulmonar. Y haciendo una topografía con las estructuras de la caja torácica, más o menos estaría a nivel del cuarto espacio intercostal. Ese es el inicio de la cisura oblicua. Y acá lo mismo la cisura oblicua, pues, con la diferencia de que esta cisura oblicua se continúa así, pero tiene en su trayecto esta otra cisura que es la cisura horizontal. Entonces, aquí estamos viendo características del parénquima pulmonar, cisuras, y estas cisuras a su vez determinan lóbulos. En cuanto a caras, estamos viendo la cara lateral o costal, y también estamos evidenciando la cara inferior, o también llamada base del pulmón, porque vuelvo a repetirle, se le compara como si fuese un cono. Ahora, es bueno tener en consideración de este segmento del lóbulo superior izquierdo, jóvenes, se le llama la língula. Y se dice de que esta língula, para efectos de la descripción comparativa de segmentos con el lado derecho, este sería, el lóbulo medio del pulmón izquierdo. Entonces, y esta explicación es buena tener en consideración cuando se hable, vuelvo a repetir, de segmentos. Entonces, aquí van a haber segmentos, como si fuesen segmentos del lóbulo medio si lo comparamos con este lado. Aquí tienen nuevamente, jóvenes, una cara costal propiamente dicha, porque aquí lo estamos viendo anterocostal, de la región más anterior de la misma cara costal. Pero aquí estamos viendo la cara costal así, como nos hubiesen tomado una foto lateralmente al pulmón. Apex, base, acá inclusive ustedes están viendo las impresiones que tienen los arcos costales en el parénquima pulmonar. Esto específicamente es el borde posterior, ¿no es cierto? Y aquí está la cisura que hemos hablado. Este es un pulmón derecho. ¿Por qué? Porque tiene la cisura oblicua y de esta cisura oblicua nace la cisura horizontal. Mientras que este solamente es el pulmón izquierdo, que solamente tiene la cisura oblicua. Entonces, caras, costal, diafragmática. Esta es la cara mediastínica. Y el nombre obedece pues a que está relacionado con estructuras mediastinales. Y lo primero que siempre deben recordar que el hilio pulmonar, esto es el hilio, jóvenes, está ubicado en la cara mediastínica de ambos pulmones. Ambos pulmones. Y eso específicamente es el hilio pulmonar del pulmón izquierdo. ¿Y cómo reconocen que es izquierdo? Por esto, jóvenes. La impresión cardíaca en la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Entonces, hasta ahí la cara es base, vértice o ápex. Tiene un borde anterior, que es así, perfectamente identificable. Y en el caso del borde anterior del pulmón izquierdo, es sinuoso como si fuese una S itálica, y esto obedece a la presencia de la silueta cardíaca. Mientras que el borde del pulmón derecho es prácticamente rectilíneo. Esa es la diferencia entre ambos bordes. Y luego está este borde posterior. Y este sí es igual tanto en el izquierdo como en el derecho. Y este borde, jóvenes, si ustedes recuerdan la estructura ósea de la caja torácica de los arcos costales en relación con la columna vertebral, la articulación costovertebral, ahí se describe un surco.
el surco costovertebral. Y ese surco costovertebral está relacionado directamente con este borde posterior de ambos pulmones. ¿Listo, jóvenes? Más adelante hablaremos más de ilio, pero desde ahora deben saber de que en altura ambos ilios en promedio miden 5 centímetros, un ancho de 4 centímetros y una profundidad como que le robase espacio al parénquimo, esto de 1.5 centímetros. Y se dice de que toda esta superficie de la cara mediastinal del pulmón, como si lo dividiesen en cuartos, y está ubicado entre la unión de los 3 cuartos anteriores con el cuarto posterior. En definitiva, de esta longitud antero-posterior que tiene la cara mediastinal siempre está orientado más posteriormente o alejado, si es que quieren, del borde anterior. Ahora, ustedes están viendo ciertas irregularidades en esta cara mediastinal, específicamente el pulmón izquierdo. Sí, jóvenes, son impresiones que dejan quienes. Acá, por ejemplo, 2 estructuras importantes. Si es el izquierdo, el surco del arco de la aorta y después el surco para la porción descendente de la aorta. Hacia atrás y medialmente, o sea, más anterior, perdón, surco para el esófago. ¿Listo, jóvenes? Luego veremos más detalles anatómicos en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho. Ya les dije que quien cabalga es la vena ácidos, pues aquí está el surco para la vena ácidos, el surco para la vena cava inferior y el surco brachiocefálico. Este es, ya entrando en la descripción de la conformación de las estructuras del hilio pulmonar, jóvenes, esta es la arteria pulmonar derecha, este es el bronquio principal derecho. Entonces la arteria se ubica por delante, mientras que en el hilio pulmonar izquierdo, este es el bronquio principal izquierdo, ya después viene la división de esto lobar, y la arteria está por encima del bronquio principal izquierdo. Se los remarco así porque esa es una diferencia. En el izquierdo es superior la arteria y en el derecho es anterior. Y aquí tienen, jóvenes, el resumen de las diferentes impresiones que tiene esta cara mediastinal respecto a otras, valga la redundancia, estructuras que hay en el mediastino del tórax. Es una cara mediastinal del pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Algunas ya se las fui precisando a ustedes y lo demás lo repasan en base a este esquema que les estoy dejando ahí. No es difícil, simplemente tienen que primero saber que esta es la cara mediastinal, donde obviamente está el hilio pulmonar y están las impresiones, y que estas impresiones varían dependiendo bien se trate de la cara mediastinal del pulmón derecho o el pulmón izquierdo. Esa es una. La otra, ubicarse bien. ¿Cuál es la superficie o borde anterior del pulmón izquierdo y del derecho? Esto es anterior, jóvenes. Reconocible, ¿por qué? Por la escotadura que hace en relación a la silueta cardíaca este borde anterior. Mientras que en el derecho, esto es anterior, el borde anterior y es recto. No tiene esta configuración. Y en el borde posterior, ambos tienen la misma configuración. Entonces, esto es anterior para el pulmón derecho y esto es anterior para el pulmón izquierdo. Y en base a eso, ustedes van repasando estas diferentes impresiones o huellas que dejan estructuras mediastinales. Ahora, descrito así, el pulmón.
vértice, base, caras, mediastinal, costal y la diafragmática. Donde están los mayores detalles a revisarse del pulmón es esto, jóvenes. El hilo pulmonar. Ahí lo tienen ustedes tan igual como está en el ser vivo. Y aquí yo solamente les he mostrado con las estructuras conformantes del hilio, que son bronquio, arteria pulmonar, la arteria también pulmonar, pero que es la nutricia del pulmón, la presencia de estructura linfática, ¿no es cierto? Y ustedes además, ¿qué están viendo? De que este hilio tiene las mismas estructuras que el del lado izquierdo, pero la forma es un tanto diferente. Entonces, de esto vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿dónde está ubicado el hilio pulmonar? En la cara mediastinal de ambos pulmones. Y la exquisitez para ubicar en qué superficie en sí de la cara mediastinal, le dice siempre más posterior de la misma cara mediastinal, o como estuviese pegado, digamos, a la columna, si es que se quiere entender de esa forma. Ahora, ¿quiénes conforman el hilio? Ya se lo fui comentando. La primera estructura, jóvenes, es el bronquio, para ambos lados. ¿Quién acompaña el bronquio? La arteria pulmonar y la vena pulmonar, amén de la estructura nerviosa y linfática. Entonces acá hay estructuras que ingresan y que salen. Tan igual como hemos comentado en hígado, igualito. Estructuras que ingresan y que salen. Ahora, más de cerca, pero lo que tienen que saber es esto inicialmente de hilio. Lo tienen acá, chicos. Este es un hilio pulmonar del lado derecho. Este es el hilio pulmonar del pulmón izquierdo. Ambos tienen las mismas estructuras, pero la disposición es un tanto diferente. Y la diferencia ya se las comenté cuando hemos hablado acá. Esta es la diferencia. Que la arteria pulmonar, en el caso del lado izquierdo, es epiarterial, epibronquial, por encima del bronquio. Y en el caso del lado derecho, es anterior al bronquio. Eso es lo que más interesa, o la gran diferencia de la disposición de las estructuras ciliares. Ahora, aparte de eso, jóvenes, la forma que tiene el hilio pulmonar derecho, y se le compara como si fuese una superficie cuadrangular. Mientras que la forma del hilio pulmonar izquierdo tiene esta disposición y lo comparan como si fuese una raqueta. Entonces, ya yo solo se ha remarcado, este es el bronquio principal y por delante la arteria. Este es el bronquio principal del lado izquierdo y por encima la arteria respectiva. En cuanto a las dimensiones, ya se las precisé, tiene una altura de 5 centímetros, un ancho de promedio 4 centímetros para ambos hilios y la profundidad igual para ambos de 1.5 centímetros. El esquema ilustrativo, jóvenes, para ubicar fundamentalmente estructuras mediastinales y cómo es la división mediastinal en la caja torácica. De superior, este es un corte sagital por si acaso. Superior acá hasta la apertura o el estrecho superior de la caja torácica.
Esto esquemáticamente es el mediastino superior, el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, y finalmente abajo el mediastino inferior. Entonces, jóvenes, mediastino superior, mediastino inferior, que a su vez se dividen en anterior, posterior y medio. Lateral a este mediastino están ambos pulmones. Y obviamente, entonces el diafragma, joven, hasta aquí es el límite inferior de lo que es cavidad torácica. Y aquí tienen el resumen desde el punto de vista estructura bronquial, tráquea, bronquios principales. Esto está dentro del parénquima hepático, jóvenes. Y ustedes están viendo aquí una serie de números. Estos son los bronquios lobares. Y estas últimas divisiones para el esquema, jóvenes, porque acuérdense que la división continúa hasta los lobulillos respiratorios o bronquiolos respiratorios, es la división segmentaria. Esto es macroscópico, macroscópico. Lo demás ya es histológico. Y aquí de qué estamos haciendo alusión ya a la división segmentaria de los pulmones. División segmentaria, esto, jóvenes. Entonces, inicialmente de la segmentación pulmonar, como ya les fui explicando a ustedes, de que siempre se arguye de que el pulmón derecho es más grande y por tanto más capacidad, sí. Inicialmente también se creía de que el pulmón derecho tenía más segmentos en comparación con el izquierdo. Pero no. Los últimos estudios determinan que ambos parénquimas pulmonares tienen la misma cantidad de segmentos pulmonares. Y la explicación para eso, ya se los di. Acá definitivamente hay lóbulo superior, medio e inferior. Y la división segmentaria. Este es el lóbulo superior, con sus diferentes segmentos. Este es parte de la língula, con sus dos segmentos, y aquí está la última porción del lóbulo inferior, con su división segmentaria. Y ustedes están viendo que ambos tienen 10 segmentos pulmonares. Y estos segmentos, jóvenes, están representados mejor aquí. En diferentes vistas, con diferentes colores. Este es un esquema de una vista anterior de la división segmentaria. Entonces, por ejemplo, aquí estaremos, si es en el pulmón derecho, del lóbulo superior, el segmento apical, el segmento posterior y el segmento apical anterior. Lo mismo acá, pero en una vista posterior en el caso del lado izquierdo. Acá está haciendo la comparación del izquierdo y del derecho. En una vista lateral, pues basta que ustedes vean una línea así. Esta es la cisura oblicua y esta es la cisura horizontal. Entonces, y aquí se ve mejor, si solamente consideramos como ejemplo al lóbulo superior, el apical, el posterior y el anterior. Ahora, cada uno de estos segmentos, jóvenes, tiene la presencia de tejido conjuntivo especial que delimita cada segmento. Y la explicación o la estructura que comanda la división en segmentos es el bronquio. En el hígado es la vena porta. Aquí es el bronquio. Y la importancia de hablar de segmentos es la misma que hemos comentado
para hígado. O sea, la importancia es anátomo-quirúrgica. Me explico más. Los que se iniciaron hace tiempo, años atrás, en lo que es cirugía de tórax, cuando veían una patología en el lóbulo superior derecho, no podían hablar de segmento 1, ni segmento 2, ni segmento apical, ni segmento posterior, ni segmento anterior. Hacían una lobectomía. Y la pregunta lógica que serían ustedes, ¿y cómo se llena después el resto del espacio que hay en la caja torácica? Sí, jóvenes, lo que hacían era inclusive resecar arcos costales. Y cuando eso inclusive de resecar los arcos costales con la intención de disminuir el espacio de la caja torácica, ¿qué hacían? Eso es histórico, jóvenes, ¿eh? Pero no sé mucho. Le colocaban bolitas de ping-pong, lo que les llamaba el plumbaje. Y hay pacientes todavía que sobreviven a esta cirugía, pero fue pues la cirugía de ese entonces, ¿no? Ahora no. Ahora lo que se hace simplemente es segmentectomía. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahí tienen ustedes la explicación de un segmento y ya ustedes van identificando cada segmento y a qué lóbulo pertenece. Con esta explicación que les he dado de la división lobar y después división segmentaria. El esquema más grande lo tienen acá, jóvenes. Igual, lo mismo que les he comentado. El apical, el posterior y el anterior, siempre tomando como ejemplo el lóbulo superior del pulmón derecho. Y este es el segmento joven, o perdón, sería el lóbulo explicativo para este lóbulo medio, la língula, en el parénquima pulmonar izquierdo. Lo que deben recordar siempre es que ambos parénquimas pulmonares tienen 10 segmentos. O sea, si leen alguna bibliografía, ustedes que el pulmón derecho, por ser más grande, que no le quite espacio, el corazón, como lo hace para el lado izquierdo, tiene 10, algunos hablan inclusive 12 y este solamente se queda en 8. Mentira. Lo actual es que ambos tienen la misma cantidad de segmentos. Esta es una vista anterior de la cara costal, que es una vista posterior. Es una cara costal propiamente dicha de ambos parénquimas pulmonares, derecho e izquierdo. De la cara mediastinal, con la misma representación o la proyección de los segmentos jóvenes. Y aquí está nuevamente el resumen que les presenté al inicio para hablar de estos segmentos pulmonares. Ahora, ¿es factible hacer el estudio respectivo de estos segmentos radiológicamente? Sí, jóvenes, pero para esto obviamente primero ustedes, ya cuando lleguen a sus cursos clínicos, les enseñarán a leer o interpretar una radiografía y en base a eso ya les harán la proyección de los diferentes segmentos que les acabo de comentar. ¿Es difícil? No es difícil, jóvenes. Simplemente ponerle atención y dedicación siempre y cuando se tenga la sana intención de aprender. Y para ir terminando ya y ustedes pueden ir a tomar su desayunito si no van a estar hipoglicémicos. Acá están los pulmones jóvenes que hemos revisado. Y también les dije que ambos parénquimas tienen la recubierta de una hoja cerosa que se llama... Vamos, ¿quién está despierto? Laura, doctor. ¿Quién habló? Noelia González, doctor, buenos días.
Buenos días. ¿Qué pleura, pues, Noelia, Pleura Natalie? visceral. Pleura visceral. Usted misma, a ver. Entonces, ¿qué cosa es en sí la pleura, Noelia? Es una recubierta del pulmón y es para amortiguarlo. Lo recubre y también No, hija, no. La respuesta es bien concreta, hija. A ver, si tú misma te esfuerzas, va la respuesta. Cuando yo te diga pregunta, te pregunte pleura, esto en relación al pulmón, y si me puede decir que tiene la pleura visceral y la pleura parietal. Pero ¿cuál es la definición en sí de pleura así a secas? Sebastián, Membrana que envuelve estructuras. Carrillo, está durmiendo. Silvana, Y doctor, sería la verdad, creo que el concepto de que sería como una capa algo, digamos, fibrosa. Oviedo. Buenos días, doctor. ¿Sería cerosa? Así es, chicos, simplemente es una hoja cerosa, membrana cerosa, pero el término más adecuado es una hoja cerosa. Y esta hoja cerosa, en el caso del pulmón, jóvenes, está compuesta de dos hojas. Al final es una sola, sino que por el comportamiento que tiene en relación con otra estructura, se dice pues pleura parietal, la que está adosada a la pared, y si se adhiere a la superficie en sí del pulmón, es pleura visceral. Entonces, pleura parietal, y aquí tienen la pleura visceral. Y entre ambas jóvenes, es un saco ceroso, hay la presencia de un espacio virtual. Y que este espacio virtual maneja presiones negativas diferentes a la presión atmosférica. Y eso le permite el mecanismo de inspiración, expiración al pulmón, y que esta presión, jóvenes, varía. Bien, hablemos de expiración o inspiración. Y se describe que la presión negativa en la expiración es de 5 o menos 5 o menos 9, y en la inspiración aumenta, menos 10 a menos 15. Entonces, gracias a estas diferencias de presiones, obviamente comparando con la presión atmosférica, se produce el mecanismo respiratorio. Que el pulmón se retraiga o que se insufle. Ahora, entonces hay espacio virtual que puede convertirse en real, sí. ¿Cuándo? Se los explico luego. Les dije que hay dos tipos de pleura. La pleura visceral, que se adhiere, que se pega, difícil de digamos, disecar del parénquima pulmonar, que le da el aspecto así lustroso, que se introduce en las fisuras, eso lo dijimos, pero ambas desde el punto de vista funcional son diferentes. La pleura visceral, ¿qué hace? Debido a la presencia de vasos sanguíneos, tiene la capacidad exudativa. Y tiene que haber otra que compense esto. Porque aquí, jóvenes, existe un líquido, que es el líquido pleural, que es en pequeña cantidad. Y la presencia de ese líquido pleural permite de que estas dos hojas estén lubricaditas, entre comillas, y permita el deslizamiento fácil entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, ¿quién le proporciona ese líquido? La pleura visceral. ¿Y quién lo reabsorbe para que se entre en el terreno del equilibrio de este líquido? La pleura parietal, porque ahí hay la presencia de vasos linfáticos. Entonces, una exuda y la otra reabsorbe. Ahora, esta pleura visceral
es una sola hoja, sino que cuando se refleja cambia de denominación, porque ya estamos en la pleura parietal, esta pleura visceral, por las diferentes regiones que cubre al parénquima pulmonar, se describe de una pleura costal, obviamente relacionado con la cara costal. ¿Qué otra cara hemos escrito en el pulmón, jóvenes? Oviedo, ¿qué otra cara? Mediastínica. La cara mediastínica, ¿no es cierto? Pero aparte de esas caras, jóvenes, está la pleura diafragmática, en la base del pulmón. Y tiene un comportamiento especial también cuando está en el vértice del pulmón, lo que se llama la cúpula pleural. Y tiene otro comportamiento especial cuando estamos en el segmento inferior de lo que es el hilio pulmonar, para conformar el ligamento pulmonar. Aquí. ¿Listo, jóvenes? ¿Hay más detalles de pleura? Sí, pero para que sea entendible esos otros detalles, ustedes imagínense una sábana así, que la tienden, cubriendo la pared costal, y que cuando llegan a este nivel la sábana se dobla y forma un ángulo ahí. Y después sigue la sábana como pleura diafragmática, se adhiere a la cara inferior, la pleura diafragmática, bien digo, después la pleura visceral. Imagínense usted un manto así de ese recorrido, eso es lo que vamos a describir a continuación. Y antes de describir, jóvenes, ¿para qué tenemos al pulmón? Pues no solamente para la hematosis, jóvenes. Participa en los cambios metabólicos o lo que es el equilibrio ácido-básico. Y esto se lo van a explicar más adelante ya en su fisiopatología. Pero eso tienen que describirles más adelante. Entonces, aquí está la cara mediastinal del pulmón. Entonces, ¿qué pasa con la pleura? Vamos a escribir la pleura mediastinal, o sea, esta. Se dice que esta pleura mediastinal que tapiza esa superficie del pulmón, ¿de dónde viene? De este huesito, jóvenes, de esternón. Y una vez que se origina así, como pleura parietal, por si acaso, en el esternón, ¿qué pasa? Se desplaza así, libremente cuando está por encima del ilio. Y obviamente aquí es ya pleura visceral. ¿Y qué pasa con este sector de la pleura visceral que viene del esternón? Tapiza. Pero se refleja cuando llega a este segmento del ilio. Se refleja significa que va a cubrir otras estructuras mediastinales y pues vuelve al esternón. La región posterior hace lo mismo. Y cuando llegan o ambas hojas de pleura visceral están en el segmento inferior del ilio, se juntan y forman esta estructura que es el ligamento pulmonar. Y que se describe que es una de las estructuras que contribuye a la posición anatómica del pulmón. Ahora, el recorrido que les he comentado, cuando, digamos, es lo mismo en la región superior que inferior, solamente se refleja en relación a la superficie anterior del ilio o a la superficie posterior del ilio. Ahora, en este recorrido que hace, obviamente va a tapizar al esófago, va a tapizar en parte a la aorta. Entonces, también adquiere relaciones anatómicas la pleura visceral respecto a estas estructuras mediastinales, tanto el pulmón izquierdo como el derecho. Ahora, les dije que es como una sábana y que se acoda esta sábana. A estos acodamientos, jóvenes, o cuando se refleja o la pleura cambia de posición de pleura parietal, se refleja en este ángulo y va a adquirir la denominación de
pleura diafragmática forman como unos recesos o fondos de saco. Estos se llaman, jóvenes, los recesos pleurales. Y estos recesos pleurales se describen como característica de que generalmente no es ocupado cuando se insufla el pulmón. ¿Listo, jóvenes? ¿Y de qué recesos hablamos? Del costo diafragmático izquierdo y del costo, perdón, derecho e izquierdo. Del costo mediastínico. Y este costo mediastínico, jóvenes, obviamente pues, está en la región anterior y posterior. Y del frénico mediastínico. Pues ahí el comportamiento especial de la pleura formando estos recesos pleurales. Y haciendo un remedio, digamos, de esto, tiene un comportamiento especial la pleura en su ápex, en el vértice pulmonar. Así, como un fondo de saco superior. ¿Y para qué esa cúpula pleural? La importancia que se le describe a esta cúpula pleural, jóvenes, es esto. Dice que aquí están los elementos suspensorios desde el punto de vista anatómico para que el pulmón y la pleura esté en posición anatómica correcta. Entonces aquí se habla de, inclusive, esto se habla de un escaleno menor como estructura muscular, pero después se ha visto de que realmente es un ligamento vértebro, pleuro, costal. El nombre lo dice. Apófisis transversa a la última cervical, toma relación anatómica con la pleura y se adosa a esta superficie del primer arco costal. Y en la descripción de esta cúpula, jóvenes, dice que sobrepasa el borde superior del primer arco costal, o la cara superior, perdón, del primer arco costal, unos 2 a 3 centímetros por encima. ¿Listo? Entonces, ¿y qué más hay como estructura ligamentaria? El ligamento costopleural y el ligamento vértebropleural. Entonces, estos tres se les describe como el aparato suspensor de la cúpula pleural. Y para que tengan una idea más concreta, jóvenes, esta es una vista superior, corte horizontal, diafragma. Chicos, aquí está. Estos fonditos de saco así, en este caso es el receso costodiafragmático. Y aquí este es posterior, este es anterior. Y aquí está el receso costo-mediastínico. Lo mismo que les he comentado aquí, jóvenes, estos. El corte es así acá. Ese corte se lo estoy mostrando aquí. ¿Listo? Ahora. Dicen, este es un esquema muy bonito. Como dice, es más fácil ubicarse para hablar de pulmón y hablar de pleura visceral, pleura parietal, espacio pleural, que es virtual, que puede convertirse en real. Papaya. Este es un globito semi-inflado. Algunos dicen, simplemente tiene aire. Otros le pueden poner una pequeña cantidad de líquido. Parcialmente inflable, y si es así, permite deprimir a este globo. Porque ustedes lo llenan al máximo de aire o al máximo de agua, obvio no se va a deprimir. ¿Y al deprimirse qué? Esto es el pulmón. Lo más pegado al parénquimo pulmonar es la pleura visceral. Y la misma pleura visceral, cuando toma contacto con superficies de la pared costal, ¿qué pleura sería, Silvana? Pleura visceral. Me canso. ¿Qué pleura sería esta? La parietal, la parietal, la parietal. Carácter. Pleura parietal, jóvenes. Esta.
Y el espacio que queda entre las dos hojitas de este globo deprimido así, ¿qué cosa es? Oviedo. El espacio pleural. Espacio. ¿Virtual o real? Virtual. Virtual, jóvenes. Virtual. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esta pleura parietal que se adosa a la pared costal, jóvenes, se adosa gracias a la presencia de ¿qué? De una fascia, que es la fascia endotorácica. Eso que está representado ahí en rojito, creo. Y a través de esta fascia endotorácica recién se adhiere a la misma estructura cartilaginosa, ósea muscular. Y obviamente, dependiendo de la superficie de la cual describamos de la pleura parietal, jóvenes, pared costal anterior, lateral o posterior, van a estar en relación con quién. Si es anterior, por ejemplo, con la arteria mamaria interna. Si es posterior, ¿con quién? Con la cadena simpática, con los nervios intercostales, con las arterias intercostales posteriores. Lo tapiza, lo recubre. Y acá tienen en el esquema ustedes lo mismo. Todo esto es pulmón. Acá están las costillas cortaditas. Esta es la pleura visceral, lo que tapiza el pulmón. Esta es la pleura parietal, en su posición costal. ¿Y este espacio? ¿Qué cosa es? Noelia. El espacio pleural, doctor. El espacio pleural. ¿Listo, jóvenes? Y acá en el esquema ustedes tienen en colores representados las denominaciones que recibe la pleura cuando se relaciona con la estructura. Pero es una sola, jóvenes. ¿Listo? Ahora, ¿es factible de estudiar todo esto que les he comentado? Sí, jóvenes. Perdón. A través de este examen de ayuda diagnóstica que se llama radiografía de tórax. Póster anterior. Silueta cardíaca. Y así se ven los pulmones jóvenes en una radiografía. Y se ve así porque lo que se evidencia es aire. Eso es lo que tiene el pulmón. Denso, a diferencia del corazón que tiene sangre, pues, jóvenes. Listo, y acá están los recesos. Costofrénico, cardiofrénico. Lo mismo, pero en otra vista. Y otra forma de tórax inclusive. No todos los tórax son iguales, ni todas las siluetas cardíacas son iguales. Lo mismo acá. Un receso costofrénico más pronunciado. Y esta forma sí es ¿por qué? Por la forma que tiene la cara superior del hígado o la cara diafragmática. ¿Y esto por qué es así? Este es diafragma del lado derecho. ¿Y por qué sea así? Porque, jóvenes, el estómago tiene aire, aparte de tener alimentos que le llegan ahí. Por eso se ve así. Esto que ven acá, esta línea, es diafragma. Lo mismo acá. Pero lo que hay por debajo del diafragma en el lado derecho es hígado, de aquí, cámara gástrica. Específicamente la tuberosidad del estómago. A ver. Acá no hay, acá se mantiene el espacio virtual, pero aquí no, jóvenes. Acá está normal y aquí no. Aquí este espacio virtual está ocupado. Y está ocupado por una estructura similar a lo que tiene el corazón, líquido. Entonces acá hay un derrame pleural, jóvenes. Entonces aquí el espacio pleural de virtual se convirtió en real. Está ocupado, es patológico. Ya esto se los enseñará más de cuando está ocupado por líquido, la imagen radiológica característica es la formación de esta curva. La curva de Damasov. Vuelvo a repetir, esto ya es patológico. Esto es normal. Ahora, no solamente puede estar ocupado este espacio virtual por líquidos, que puede ser sangre, exudado en los pacientes teresianos o una acumulación de pus, que sería un piotórax. También puede haber simplemente aire, jóvenes.
como este esquema ilustrativo de esto. Aquí estamos, este es un parénquima pulmonar normal, y aquí está el pulmón colapsado. ¿Producto de qué? Porque el espacio pleural que es virtual está ocupado por aire, y eso se llama neumotórax. Y que este neumotórax, cuando es muy pronunciado y agudo y no recibe tratamiento, obviamente va a desplazar estructuras mediastinales. ¿Y quién lo desplaza? Este pulmón, hacia el otro lado, con la intención de compensar el no funcionamiento de este pulmón. Y obviamente al desplazar no solamente le cambia de posición a las estructuras mediastinales, sino altera la fisiología normal de las estructuras mediastinales. Con eso terminamos, jóvenes. Si tuviesen alguna pregunta, tienen el espacio, creo, prudente para que puedan subir su glucosa. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes. Chicos.